Este año no hice video de los Latin Grammys ni directo porque tuve muchos, pero muchos problemas el año pasado al nivel de que casi pierdo mi canal de YouTube. Así que me voy a arriesgar muchísimo el día de hoy, pero tengo muchas ganas de escuchar a Becky G, que creo que es una artista que ha evolucionado muchísimo desde sus comienzos en el reggaetón y es la prueba viviente de que se puede evolucionar de género habiendo empezado con el reggaetón. Vamos a escuchar a Becky G haciendo Por el Contrario en los Latin Grammy 2024. Vamos allá. Tengo que decir que no escuché nunca la versión original de Por el Contrario, pero sé que fue un boom por el cambio de género que hizo Becky G y por la habilidad vocal que demostró haciendo esta canción. Esta canción la estoy escuchando por primera vez. Sé que también está Ángela Aguilar en la canción. Sé que ha habido mucho beef con el tema de Ángela Aguilar, sobre todo por el video que hice de Caso, Ángela Aguilar y Nodal en el canal. Pero creo haber dicho en ese video que a mí Ángela Aguilar me parece talentosa, independientemente de su vida personal. Así que recuerden eso al momento de comentar. Gracias. Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descansa. Ok, ya podemos ver que al principio arranca medio incómoda. Entiendo que hubo algún problema con el in-ear. Sí, el in-ear es esto. Este auricular que ustedes ven que yo tengo acá, bueno, lo que usan los artistas en los shows en vivo suele ser muy similar a este tipo de auriculares. ¿Qué sucede? A veces en el auricular entra la música muy fuerte y la voz muy bajita. Lo que hace el auricular o lo que le manda la persona de técnica al auricular del artista es la mezcla. Es cómo va saliendo todo. Pero a veces está la música muy fuerte, la voz muy bajita, o la voz muy fuerte, la música muy bajita. Entonces ella se toca ahí justamente porque debe haber habido un pequeño inconveniente con el in-ear. Nosotros ya descansa. Y me he quedado aquí en mi soledad pensando en cómo estás. Dime si hay otra boca que te besa, que estos días sigo en tu cabeza. Ok, lo que sí se pudo notar, que sí lo pude notar cuando lo vi por primera vez, es que Ángela y Becky en ningún momento se prestan atención mutuamente, por lo menos no al principio. Se ve como una situación medio incómoda, puede ser. No estoy muy segura, porque tampoco me enteré mucho del chisme de lo que pasó en los Latin Grammy. Si alguno me quiere dejar, los leo en comentarios. Este es Leonardo Aguilar, entiendo que es el hermano de Ángela, también cantante, de la familia Aguilar son todos cantantes. Suena bastante bien, no lo había escuchado nunca. Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre, con otro nombre. Qué hermoso. Por el contrario, casi pierdo el alma. Para no sentir tu adiós que me desarma. Las armonías suenan hermosísimas. Y eso que se escucha bajito, Se ve que había algún problema con el sonido. Entiendo que hacer shows con música en vivo, si bien son los Latin Grammy, o sea, deberían estar como lo suficientemente equipados como para poder hacerlo bien, es dificultoso. Y que todo suene a la perfección. La música mexicana a mí me encanta, me suena preciosa realmente, tiene mucha riqueza musical en cuanto a la instrumentación, las voces y demás. Sí que se puede escuchar que hay algunos problemitas de sonido, sin embargo suenan muy bien las voces y las armonías me están gustando mucho por el momento. Queda negociar con el karma. Lo que evolucionó Becky G de a mí me gustan mayores a cantar esto, con todo y sus vibratos y potencias, y una locura, Pero se puede, se puede. Es la viva, es el ejemplo vivo de que se puede evolucionar de género. Que no siempre empezar el reggaetón te ata el reggaetón para siempre. Que es un poco lo que hablábamos en videos anteriores, en donde hablamos de toda la polémica de Más 57, Karol G, etc. Por el contrario, casi vendo el alma. Subí un poquito el volumen porque... Cambio de vivir sin sentir nada. Tiene muy linda voz Ángela Aguilar, tiene unos graves que a mí me gustan mucho, muy profundos, con mucha potencia, a diferencia de Becky, que Becky es una soprano que lleva muchísimo, muchísimo la resonancia a la zona de la nasalidad, entonces su voz suena mucho más brillante, mucho más aguda, hacen un buen contraste, me gustaría que cantaran juntas en esta presentación, no lo sé, pero hay un trabajo muy lindo ahí. Sé que se me nota en la mirada. Hay un problema de sonido, Están todos como
incómodos. Pero aún no me mata. Yo quise hablar con el karma y pedirle que me dejara olvidar su cara, que me perdonara. Porque siento que apuntas pero no disparas. Le grito a Dios porque me desamparas. A veces miento, a veces siento que puedo. Lo único que puedo criticar es que se ven todos como desconectados. Digo, Becky está como con el guitarrista, muy separada de Ángela, los hermanos Aguilar están pegados. Leonardo, cuando hace las armonías con Ángela, pone cara como que no está escuchando a la Ángela. No sé si pasó algo ahí, pero se ve como un poco natural. Sí, no sé cómo decirlo, se ve poco natural. Ellos son todos increíbles artistas, cantan muy bien, me gusta cómo suenan, pero hay algo ahí que se ve poco extraño. Respirar sin ti. Esas cosas que hace Ángela para arriba me encantan. Tú sí estás bien sin mí. Linda armonía. Por el contrario, casi vendo el alma a cambio de vivir sin sentir nada. Y sé que se me ¡Ahí está! nota en la mirada. Ok, hermosas armonías de Ángela y Becky. Lo siento un poco perdido a Leonardo ahí, pero me gustaron esas armonías. Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan. Y la musicalización en vivo me parece espectacular. Siento que quizás sí que hubo algún tipo de problema de sonido, más que nada por el hecho de que al principio todo se los escucha como medio titubeando para entrar, ¿sí? Como que no están seguros si es el tiempo para entrar, capaz que no escuchaban a los instrumentos de alrededor, digo, son muchos instrumentos, es difícil, sin embargo me parece que es una gran actuación. No vi todas las actuaciones de los Latin Grammys, ya les digo, estoy como un poco, tengo una relación de amor-odio con los Latin Grammys, pero esta me pareció sublime. ¿Hay alguna actuación que ustedes hayan considerado que fue superadora a esta actuación que acabamos de ver? Me lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Y si quieren hacerme algún comentario específico de algo que se hayan enterado de que haya pasado en esta actuación en particular, también los leo en la cajita de comentarios. Espero que el video les haya gustado. Creo que es un buen mensaje el dar esta idea de que uno puede empezar en un género que se considera básico, como es el reggaetón. Digo, yo también lo considero un género básico. Algunos de sus propios artistas lo consideran un género básico, como viene siendo el caso de Arcángel, que lo dijo en una entrevista. Sin embargo, con estudio, con trabajo y demás, se puede uno despegar de ese género e ir hacia otros lugares. Becky G es el ejemplo perfecto. Les mando un beso enorme, espero que el video les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.